Bueno, esta frase que acabamos de leer, sin fe no vamos al cielo, el tema que le he puesto a este mensaje, podríamos ampliarlo y decir, sin fe no vamos a ninguna parte, porque para ir con el barco, con el ferry a alguna parte, hay que tener fe de que el capitán no esté ebrio, porque ha pasado y ha metido el barco donde no debía. Sin fe no vamos a ninguna parte. Sin fe no podemos hacer compras. Compras algo en una tienda y te venden algo que no lleva, que está dentro del paquete. Por lo tanto, la fe es algo que vivimos y necesitamos en el día a día. Y por eso esto tiene mucho más peso, lo que acabamos de leer y el tema que nos va a ocupar en esta ocasión, en esta tarde. Una vida sin fe no va a ninguna parte y menos al cielo. Sin fe como el cimiento de nuestra vida, muchas veces nuestra fe es demasiado superficial. Algunos que creen todo, que se lo creen todo y por eso se decepcionan muchas veces porque se lo han creído todo. Y es que tenemos que tener una fe bien cimentada. Conocen la parábola de los 4 suelos, de la semilla, el sembrador que fue a sembrar, y hay 4 suelos diferentes, y hay una de ellas, uno de esos suelos que está lleno de rocas, de piedras, y por eso la semilla cae y brota rápidamente y se lanza y quiere hacer, pero después vienen los problemas, el sol lo quema y como no tiene raíces profundas, se va, no tiene fundamentada su fe en la palabra. Hay una historia de un hombre que contaba de como niño le gustaba, él vivía cerca de la playa, y le gustaba pasar mucho tiempo en la playa, ahí construyendo castillos, edificando todo tipo de ciudades completas, pero de repente aparecían unos gamberros, unos adolescentes, que ellos pensaban que era más divertido destruir lo que este chico había hecho. No sé, ¿le suena? ¿Les suena a ustedes eso? Que alguien está haciendo algo bonito y vienen esto, ¡pum! Y le daban pisoteadas, le daban patadas al castillo que el chico había con mucho esmero edificado y entonces destruían todo lo que había hecho. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo se iba a defender? Porque eso se repetía cada vez que iba a la playa para jugar con la arena. Ellos eran mucho más grandes que él y eran muchos, entonces no podía defender las construcciones que él había hecho, así que se le ocurrió una cosa. Él iba otra vez, pero esta vez cambió la estrategia y es que puso un cimiento, puso dentro del castillo, de cada casa que construía, bloques de tierra, de piedras. Entonces cuando vinieron, él se apartó, porque claro, no quería llevarse la paliza, y cuando vinieron estos gamberros y pisotearon, le dieron patadas a los castillos de arena, se rompieron los dedos de los pies y no volvieron a hacer nada más. Entonces, a ver, la moraleja de esta anécdota, de esta historia, si pones los cimientos correctos, el enemigo se romperá los dedos de los pies. Porque eso nos va a pasar en nuestra vida. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Él viene debe creer que existe y que recompensa a los que le buscan con diligencia. El fundamento de nuestra relación con Jesús como cristianos se basa en la fe. No es por vista, es por fe. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Sin fe, nuestra base o nuestro fundamento, el cimiento de nuestra vida y de nuestra relación con Jesús y con Dios es demasiado frágil y seguramente nos vamos a desviar o vamos a perder el rumbo y nos caeremos. Tropezaremos, nos caeremos. Antes de que pasemos al texto de este mensaje, quiero mencionar lo que Jesús había hecho previamente a estas. Habían una serie de parábolas en el capítulo 13 acerca del reino de los cielos, pero también antes de todo esto, de las enseñanzas, de la sabiduría que compartía, había realizado una cantidad de acciones milagrosas.
En el capítulo 8, por ejemplo, leemos que sanó a un leproso. En el mismo capítulo 8, versículo 5, sanó a un siervo de un centurión romano. En el capítulo 8, versículo 14, sanó a la suegra de Pedro. Y en Capernaum sanó a muchas personas con muchos espíritus malos y diversas enfermedades. Capítulo 8, versículo 16. Y en Mateo 9 nos dice que Jesús resucitó a una niña de entre los muertos, en Mateo 9, 25. En Mateo 9, 29 hizo que 2 ciegos recuperasen la visión e hizo hablar a mudos que habían sido poseídos por un espíritu maligno que les hacía enmudecer, en el capítulo 9, versículo 32. Todo esto sucedió antes de que Jesús llegara a Nazaret. Pero cuando Jesús llega a Nazaret, algo cambia. Algo cambia, y es que hemos leído al final de este pasaje, en el versículo 58, que no hizo milagros por la incredulidad de la gente. Es como si se hubiese apagado un interruptor y los milagros ya no eran viables, ya no eran posibles, y no volvió a pasar nada. ¿Qué es lo que puede impedir que Jesús haga milagros? Él es Dios, ¿o no? Él puede hacer milagros. Él podría hacerlo también a pesar de la incredulidad. Y de hecho lo hace con Pedro, por ejemplo. Cuando Jesús camina por las aguas y Pedro le dice, si eres tú, Señor, mándame salir, y él camina. Pero por su falta de fe, por su incredulidad, empieza a sumergirse y a hundirse. Hombre de poca fe. Bueno, pero un poco de fe tuvo. Un poco de fe tuvo, si no, no habría salido. Quisiera decir que solo una cosa detendrá a Jesús o a Dios a realizar maravillas en tu vida, y es que es la falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible recibir el poder y las bendiciones de Jesús. Sin fe, tu cristianismo y el mío carece de una base sólida. Somos vulnerables, somos como un castillo de arena, que es eso, arena, y cuando vienen los problemas del mundo, de la vida, de nuestra propia naturaleza, puede que este castillo se derrumbe y no tenga consistencia. Cuando falta fe, cuando nuestra fe cristiana no tiene fe, valga esta redundancia, entonces tenemos poco sobre qué construir, porque lo único que nos queda son principios doctrinales, teológicos o rituales. O sea, podemos seguir viniendo a un culto, porque es la costumbre, porque no tenemos nada mejor que hacer los domingos por la tarde. No sé, ustedes no tienen nada mejor que hacer ahora, y por eso están aquí. O aquellos que les gusta debatir acerca de que Dios es así, o Dios hace las cosas de esta manera, o hay que creer así o de otra manera. No, cuando falta la fe, entonces el cristianismo se reduce a eso, a doctrinas muertas y a rituales vacíos. ¿Por qué la gente de Nazaret no creía en Jesús? El primer punto, hoy van a ser solamente 2 puntos, pero un poco más largos. Porque no tenían la fe necesaria para que Él pudiera obrar en Nazaret. ¿Es eso? Podemos encontrar la respuesta a esta pregunta en las propias palabras que leemos. En Mateo 13:54, vamos a volver a leer este pasaje. Al llegar a su ciudad natal, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga y estaban asombrados. ¿De dónde sacó este hombre esta sabiduría? Estoy leyendo otra traducción. Y estos poderes milagrosos. Eso es lo que preguntaron. Intelectualmente, y vamos a analizar este versículo un poquito, porque ellos no están negando que hubiera hecho milagros o que hubiese hablado con poder y con autoridad, sino dice, ¿de dónde ha sacado este hombre? Y ahí es donde ya empezamos a tener el problema, si solamente consideran que Jesús es un hombre como todos los demás. ¿De dónde ha sacado él la sabiduría y los poderes milagrosos? Intelectualmente sabían
que él podía hacer obras poderosas porque lo que había hecho anteriormente en lugares seguro les había llegado a oídos. Intelectualmente también se dieron cuenta de que su predicación contenía sabiduría y poder y autoridad. Lo observan, ¿de dónde saca este hombre la sabiduría? Cuando Jesús, cuando tenía 12 años y se encuentra en el templo y debate con los escribas y con los fariseos, ellos se maravillaban porque era un niño, 12 años, adolescente. ¿De dónde tenía este chico tanta sabiduría? Ellos se dieron cuenta, los de Nazaret, los nazarenos, y no es un grupo religioso, sino son los ciudadanos, los conciudadanos de Jesús, sabían que él podía hacer milagros porque su fama se había dado a conocer y también escucharon sus enseñanzas y se dieron cuenta de que él tenía palabras de sabiduría y no se entendía de dónde. Ahora, en el siguiente versículo, a la continuación, vamos a descubrir el pero que introducen ahí. Y el pero es simplemente que dicen, o sea, ellos preguntan, ¿de dónde ha sacado? ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hermano de todos estos que conocemos, los otros hijos de María e hijas? Y aquí dice también que las hijas que están entre nosotros, eso se hace referencia a que posiblemente estaban casados con las hermanas de Jesús. Es decir, pensaban conocerlo, un conocimiento desde la perspectiva limitada y condicionada de ellos mismos. Ahí está el pero. ¿De dónde pues sacó este hombre todas estas cosas? Y curiosamente, el versículo 55 al 57, que se relata todo esto, lo que acabo de mencionar, ahí dice, se escandalizaron con él. Se escandaliza. ¿Cuándo se escandaliza a alguien? Cuando alguien dice o hace una barbaridad, ¿no? Algo, una locura. Pues para ellos se escandalizaron con Jesús porque no compaginaba en su concepto quien presuntamente ellos creían que era y lo que estaban viendo y escuchando ellos mismos. Esta es la parte loca o irracional de esta declaración. Comienzan reconociendo el poder y la sabiduría de Jesús y luego retroceden para rastrear su parentesco. No puede ser. Bueno, cuando Jesús también llama a Felipe, uno de los apóstoles, y Felipe va a buscar a Natanael y le dice, Felipe, ven, a Natanael, ven, hemos encontrado a aquel del cual hablan las Escrituras, y le dice, sí, Jesús, hasta ahí iba bien la cosa, pero cuando dice de Nazaret, entonces Natanael dice, tiene una objeción, qué bueno puede venir de Nazaret. Todo el mundo sabe, y eso no es lo que dice, pero todo el mundo sabe que está preparado un poco y tiene expectación de que la llegada del Mesías, que el Mesías tiene que venir de Belén, porque la Escritura lo había anunciado. Nuestro concepto condiciona la acción de Dios en nuestras vidas. Y cuando esto sucede, es lo que hacemos. Ponemos argumentos de que esto es imposible, esto no puede ser, porque para ellos Jesús era uno de entre ellos y no tenían lugar para que él pudiera realizar milagros. El problema es que ellos tenían que haber salido de una zona de seguridad, de su seguridad, y haberse cuestionado a sí mismos. Y lo aplico también a nosotros, porque nosotros no somos mejores que los nazarenos. No somos mejores que los nazarenos porque incluso como evangélicos, como cristianos, tenemos nuestros propios criterios y conceptos
y argumentamos de que Dios tiene que hacer las cosas así porque yo lo he entendido así. ¿Es mi criterio un criterio absoluto? ¿Es que yo tengo la razón y los demás están equivocados? Incluso Dios está equivocado porque yo tengo la sabiduría. ¿O puede ser que mi percepción está equivocada? ¿Estamos dispuestos a que Dios mismo cuestione nuestra convicción? Creemos en Dios y cuando hablamos de sin fe es imposible agradar a Dios, que creemos ese tipo de fe en la forma en la que lo vivimos, nuestra vida, y que Dios tiene que estar satisfecho y contento con lo que hacemos. ¿Es esa la fe que Dios reclama de nosotros para poder obrar milagros y maravillas en nuestras vidas? Puedes ver como muchos hoy tienen a Jesús como en una caja, en una cárcel, está como encerrado y encerrado por nuestros conceptos y criterios de cómo debe ser Jesús y cómo debe de actuar y obrar Dios en nuestras vidas. Y esa triste realidad es la que en muchos cristianos también caen en la misma trampa que como cayeron los nazarenos. Jesús se convierte en nada más que en una frivolidad teológica para nosotros. Y es que es algo tan sencillo como eso. Algo que podemos mostrar a nuestros amigos, que manejamos, que argumentamos, que defendemos. Leemos nuestra Biblia, vamos a la iglesia cuando nos apetece e incluso echamos algunas oraciones. Pero luego la vida sigue como siempre, como los nazarenos. Y lo único que es, se escandalizan. ¿Quién se cree Jesús que es para decir y para hablar como habla? Esto es el escándalo que provoca Jesús en sus conciudadanos y contemporáneos. Y es posible que lo que provoca también en nosotros hoy día cuando Dios exige de nosotros un cambio de nuestras vidas y no estamos dispuestos y nos defendemos argumentando de que si los tiempos han cambiado, Señor, tú entiendes que hoy vivimos en una época muy complicada y decimos, sí, es que las cosas son muy difíciles hoy día. Y nos miramos a la calle, es verdad, ¿no? Las cosas son muy difíciles hoy. Que digan que sí. Y pensamos que son tan difíciles o más difíciles que lo que nunca han estado. Y es posible que si analizamos en tentaciones, en posibilidades, sí, se dice, y son las estadísticas lo confirman, que nunca en ningún tiempo anterior a este se han perseguido a más cristianos como actualmente. Las cosas están difíciles. Pero ese es el argumento como para excusarnos y no tener fe en lo que Dios, en lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, en nuestro tiempo. Le decimos a Jesús con estas palabras, como los nazarenos, quédate tú ahí donde estás. Y nosotros nos quedamos aquí. Tú allí y nosotros aquí. Miren, Jesús lo he predicado en otra ocasión, cuando prediqué acerca de la mujer del pozo de Jacob, en Samaria, en Sícar. Jesús se mete en nuestras vidas. Jesús quiere entrometerse en nuestras vidas y eso molesta. Esta obra, esta enseñanza que Jesús está aplicando a los nazarenos, Él se mete con sus vidas y cuestiona sus posiciones, sus convicciones. Cuando tienes el encuentro con Jesús y buscas ese encuentro con Jesús, Él va a cuestionar tu postura, tus convicciones, tus criterios. Y cuando no estás dispuesto, como no lo estuvieron los nazarenos, entonces nos escandalizamos. Pero Jesús quiere meterse con nosotros porque no le somos indiferentes. Él quiere que nuestra fe aumente, que tengamos fe, porque Él quiere nuestra salvación. Y si el tema de este mensaje es que sin fe no vamos al cielo, pues ¿dónde iremos?
sino al cielo, si no tenemos fe. Además, también cuando no hay fe, lo que hacemos es buscar soluciones. Bueno, ya que no funciona el milagro, pues vamos a buscar y preguntamos o cuestionamos, es que no se puede hacer, es que esto era demasiado difícil. ¿Qué es lo que era demasiado difícil? Si vemos la historia inmediata en los capítulos 8 y 9, los milagros que había realizado Jesús, ¿qué había ahí de imposible? Resucitar a un muerto, lo hizo. Sanar leprosos, lo hizo. Liberar a endemoniados, lo hizo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y nosotros argumentamos, es que esto es imposible, esto no puede ser, es que esto no funciona, cuesta demasiado, no es el momento adecuado, no tengo tiempo. ¿Con cuántas excusas vinieron estas personas a Jesús? Quiero seguirte. Qué buena imagen. Uno que quiere seguir a Jesús, pero no todavía, hoy no, mañana. Y le ponemos excusas y argumentos. Muestra de poca fe o de una fe light, de una fe que no está dispuesta a cuestionarse y a sacrificar lo que uno piensa tener. Pero de vez en cuando, Jesús sale de nuestra caja en la que le hemos encasquillado. Muy de vez en cuando. Él se nos acerca un poco más de lo que estábamos acostumbrados. Le queríamos tener allí un poquito en distancia de seguridad, como el pueblo de Israel cuando están en el Éxodo y mandan a Moisés, sube tú, ve tú, que esto es demasiado peligroso acercarnos a Dios porque a ver si morimos. Ve tú, Moisés. Ve tú, pastor. Ve tú, diácono. El responsable, el líder, que vaya él. Aquí Jesús no hace distinción. Quiere tener un encuentro y él sale de esa caja en la que le hemos metido, le queremos controlar y él sale de vez en cuando y se nos acerca más de lo que pensábamos y de lo que estábamos acostumbrados y tal vez un poco más de cerca de lo que nos gusta. Queremos a Dios hasta en cierta distancia. Sí, bueno, que le veamos, sí, de vez en cuando algo hacer y que pase algo, que suceda algo, pero esto me parece demasiado dramático, muy drástico. Pues Dios, saben que Él nos desafía de una manera en la que no estábamos acostumbrados a ser desafiados. Es lo que está haciendo Jesús con sus conciudadanos en Nazaret. Les está retando. De una forma, ellos no contaban con eso. Bueno, al menos, aquí se nos dice que le habían invitado en la sinagoga a enseñar. Pues algo de religiosidad y de fe había. Si yo voy a la iglesia y leo la Biblia y de vez en cuando pues hago una oración, bueno, siempre, ¿no? Siempre doy gracias por los alimentos. O cuando me acuesto, le pido a Dios que me dé dulces sueños. ¿Es eso? ¿Es esa la forma de ser cristiano, de seguir a Jesús? Pues Él nos desafía. Llegan momentos en que Jesús permite situaciones en las que tenemos que dejar de decir que creemos en algo. Y tenemos que probar, dar evidencias de que creemos lo que decimos. Cuando llegue ese momento, tengo que preguntarme, ¿realmente creo lo que digo que creo? ¿Decimos que creemos que Dios puede hacer milagros? ¿Decimos que nos hemos entregado, que Dios es mi Señor y mi Salvador y que le pertenezco? Y cuando Dios te habla al corazón y te dice, bien, pues dame todo lo que tienes, porque eres mío y todo lo que es tuyo es mío. Dios tiene el derecho de reclamarlo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, sí, Señor, te doy el diezmo. Sí lo doy. Hagamos cálculos. ¿Creemos realmente lo que decimos que creemos?
Es una batalla entre la fe y la vista. Y todos lo luchamos. Y todos decimos que creemos. ¿Pero realmente creemos lo que decimos creer? Bueno, los nazarenos creyeron lo que escucharon acerca de Jesús. Bueno, claro, ellos confiaban y creían que Jesús había hecho milagros allí, allá. Pero cuando lo tienen cerca, incrédulos, no tienen fe. El primer punto que hemos tratado, porque la gente de Nazaret no creía en Jesús. Y yo quiero preguntar si la gente de los llanos, la gente de YouTube, la gente de La Palma, la gente de la iglesia cree en Jesús y cree quién es Jesús. Por eso quiero pasar al siguiente punto. ¿Cómo puedo asegurar de que mi fe no corra la misma suerte que la de los nazarenos, que a pesar de tener todo tipo de evidencias y tener ese privilegio de ver y de escuchar a Jesús con sus ojos, y no creyeron? Necesitamos entender algunas cosas acerca de la fe. Porque la fe mira a Dios como la fuente, el origen de todo. La vista, sin embargo, confía en posesiones, en capacidad, en personas. El joven rico que vino a Jesús con la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Él confiaba en sus obras, en lo que él podía realizar, en sus acciones. La fe mira a Dios, no a las cosas, ni tampoco a uno mismo. La fe mira a quién, no al cómo. La vista se pregunta cómo. El hombre del estanque, prediqué hace algunos domingos, ese hombre, la pregunta tonta, aquella pregunta tonta, ¿quieres ser sano? Claro. Y ese hombre del estanque también era el cómo. Es que ¿cómo voy a ser sano si nadie me ayuda a entrar ahí? Mientras llego, pues ya ha pasado el milagro. La fe mira a quién. Nuestros ojos, nuestra fe está orientada, nuestra vista, nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. La fe mira la grandeza de Dios. La vista está controlada por el tamaño del problema. Si David se hubiese fijado en el gigante, mira que es osado, David osado, porque viene ese grandullón completamente armado y él le responde, tú vienes con armas, con armamento completo, mas yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. La grandeza de Dios. Y si vuestra fe fuese tan grande o tan pequeña, como decimos, como el grano de semilla de la mostaza. Pero la fe está orientada en un Dios grande, maravilloso, poderoso, todopoderoso. La fe espera en Dios, la vista, sin embargo, se precipita sin estar preparada. En Isaías 40:31, un versículo precioso que usamos muchas veces y hay canciones que lo tienen. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestra fe espera en Dios. La fe mira más allá de las circunstancias y de las posibilidades. La vista solamente mira en lo que es posible en el momento. Cuando el siervo de Eliseo ve al ejército que estaba rodeando ahí en Segunda de Reyes, creo que tenemos también el texto aquí, y cuando el siervo del hombre de Dios, y se levantó de mañana y salió
el que servía al varón de Dios, Eliseo, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y de carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La fe espera, aunque no vea. Y eso es lo que hemos leído al principio de este culto en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe? Es la confianza en lo que no se ve. Nuestra vista está muy condicionada, no lo vemos todo. No somos capaces de verlo todo ni de entenderlo todo. Los de Nazaret estaban muy condicionados con lo que veían y además, a pesar de lo que veían, para ellos era imposible, por lo tanto no era posible. Y dudan, se escandalizan con Jesús, porque a pesar de que él demostraba quién era con sus hechos, con sus palabras, con sus enseñanzas, con su autoridad, ellos no querían creer. Y ahí está la clave. La clave es, ¿quieres creer? ¿Quieres tener fe? La fe no requiere que se resuelva en teoría. Y a veces buscamos explicaciones para que, sí, esto, sí, bueno, eran otros tiempos. Y damos explicaciones teóricas. La vista exige primero hechos y cifras. Moisés también, él era un hombre, a pesar de que era muy fiel y humilde a los ojos de Dios, él también era muy eso en teoría. Moisés le dijo a Dios que el plan del éxodo no era viable, no funcionaría. No escucharán, no me dejarán ir, yo no puedo, yo no tengo, yo no sé. Si decimos y si venimos a Jesús con esa actitud, Señor, yo no puedo, yo no sé, ¿es la buena actitud? Bueno, en realidad sí, claro, para que Él haga. Si somos nosotros los actores, ¿qué le dejamos a Dios? Y así lo demostró Dios a Moisés. Deja que yo haga. Yo voy a derrotar a los ejércitos. Yo voy a vencer a Faraón. Yo voy a mostrarles el camino. Yo voy a suministrarles agua, alimento, de todo. Y nosotros lo que hacemos en teoría es buscamos soluciones viables y excusamos. Y ahí no nos diferenciaremos de los nazarenos. Y quisiera preguntar, ¿la fe es un salto o son pequeños pasos que tenemos que dar? ¿Es un salto que de un momento ya estamos en la fe o son pasos pequeños? Cuando confiamos en Dios solo un poquito, Él puede hacer cosas más grandes de lo que jamás podamos imaginarnos. Esa pequeña piedra soltada de la onda de David y usada por Dios para vencer a Goliat. Una piedrecita. Él se llevó varias, llegó su bolsa con varias piedras, pero solamente le hizo falta una. Esa pequeña vara de Moisés que usó para abrir el Mar Rojo. Produjo varios milagros con esa vara. Ese pequeño pueblo, esa ciudad de Belén, vio nacer al Salvador. Lo insignificante, lo despreciado es lo que Dios ha escogido. Lo que parece a los ojos, a la vista del mundo, no tiene valor. Eso es lo que Dios ha usado. ¿Para qué? Para que la sabiduría de los sabios de este mundo se convierta en necedad. Y el mundo está al revés, está declarando que los cristianos, los que creen, son necios, se burlan de nosotros.
en todos los ámbitos, sean en cursos de enseñanza que algunos de nuestros miembros están realizando y experimentan el desprecio, la burla que estos hombres, profesores, mujeres, que tienen cierta autoridad y la usan para desprestigiarnos y para burlarse. La oración. ¿Creemos que Dios puede responder a nuestras oraciones? ¿Esa nuestra fe? ¿Orar con fe? Dios responde muchas veces no en el momento y de la manera en la que esperamos. Y hay muchas veces también circunstancias que se producen, a veces ni intencionadas. Dios responde, sí o sí. La cuestión es si tenemos fe para aceptar la respuesta que Dios nos da. Es absolutamente elemental que no nos rindamos en nuestras oraciones. Hemos de seguir orando. Yo tengo que reconocer que a veces yo me conformo con pedirle al Señor una vez, Señor, haz esto, te pido por esto. No tengo que recordártelo, Señor, tú sabes, tú eres eterno. Y lo que pedí hace 10 años te es presente en este momento. Y Dios tiene su tiempo para responder. Y la fe se prueba si estoy confiado en que Dios va a responder. Mi vida ha de reflejar esa confianza. Tenemos fe, no queremos caer en la misma trampa en la que cayeron los nazarenos, que teniendo todas esas evidencias, ¿y cuántas personas no dicen, no, es que si Dios hiciera ahora un milagro aquí, yo creería? ¿Cuántos milagros tiene que hacer Dios? Y yo respondo, ¿y cuál sería el milagro que aceptaría sin ninguna duda? Y no responden porque, claro, saben que y si Dios responde ahora mismo, tendría que convertirme, tendría que creer, tendría que cambiar mi forma de vivir. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, porque realmente hay que querer creer. Es una decisión. Creo, quiero creer. Y es lo que dice este centurión a Dios, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Sin fe es imposible entrar al cielo. Yo desearía y pido a Dios por todos los que estamos aquí, que independientemente de lo que hemos experimentado en maravillas, porque yo he vivido milagros, pero mi fe no es por vista, no tiene que estar condicionada, porque después vienen los argumentos, esto te lo imaginaste tú, esto fue una coincidencia, esto fue una casualidad, esto habría pasado de todas maneras, y a veces somos así, que le damos la vuelta como los nazarenos, que a pesar de tener también todas las evidencias delante, no quisieron creer, porque sabían que si creen, tienen que cambiar su vida, tienen que cambiar su actitud. Y yo desearía para todos nosotros que eso no fuese el argumento, sino que realmente quisiéramos tener fe en el Señor Jesús. Es la única forma, es querer creer, dar el primer pequeño paso. Y cuando Jesús hace esa comparación de el grano, la semilla de mostaza, no tenemos que tener una fe enorme. Para dar el primer paso necesitamos una pequeña fe, pero confiar que el Dios en el que confiamos, Cristo Jesús en el que creemos, es poderoso, no poderoso, es todopoderoso. Es maravilloso, no es bonito, no es algo éticamente valioso, sino es maravilloso.
Como pastor quiero desafiarles, a nuestra iglesia, a los que están escuchando este mensaje. Enfoquémonos más allá de nuestras limitaciones para ejercer la fe. Si solamente tenemos fe para lo que es posible, para lo que es viable, entonces no hace falta mucha fe. Eso va a suceder de todas maneras. Y quiero desafiarles. Hay varios retos en los que estamos ya metidos en este tiempo. Y no me refiero solamente al 50 plus aniversario como un evento evangelístico y de testimonio. El relevo pastoral, el proyecto de iglesia que el pastor Josué presentó ayer en la asamblea, el proyecto de iglesia. Los municipios, un reto de esta isla que no tienen testimonio evangélico en La Palma. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos proyectar un punto de misión en Tazacorte, un punto de misión en El Paso? Están aquí cerquita, no tenemos que viajar mucho. ¿Podemos creer que Dios quiere que haya un testimonio cristiano en estos municipios? También la Unión Bautista ahora tiene un nuevo proyecto que es hasta el año 2030. Nos quedan 8 años. 15 iglesias en provincias, en capital de provincias donde no hay testimonio cristiano bautista. En 15 capitales de provincias en España no hay iglesia bautista. Y estamos orando. Tenemos fe para proyectar y colaborar e incluso tenemos fe si Dios me llama a mí, ahora que me jubilo, a ser misionero, pastor en una de estas provincias. Y a la iglesia tenemos varios retos, cercanos y lejanos. ¿Tenemos fe para seguir a Jesús, a lo que Él nos está llamando? Bueno, Sandra ha tenido fe, va a regresar a su país, a la República Dominicana, con un proyecto que es un reto enorme. Y necesitamos orar por ella. Necesitamos orar por todos esos proyectos que son proyectos de fe. Dios puede manifestarse y obrar maravillas con todos estos retos. Y lo que va a resultar no es que cuánta fe hemos tenido, sino hemos tenido poca fe en un Dios grande y maravilloso. De eso se trata. Los nazarenos no quisieron creer porque hicieron a Jesús pequeño. Preferían tener a Jesús en su casilla. Dejémosle salir. Deja salir a Jesús de la caja en la que le has metido en tu vida, para que Él se te acerque más de lo que piensas y de lo que quieres, para que Él te rete a ti a experimentar su grandeza. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias, muchas gracias por lo que haces en nuestras vidas, en mi vida, lo que quieres hacer en nuestras vidas, Señor, en mi vida. Te ruego por cada uno de los que estamos hoy reunidos aquí y a los que están escuchando el mensaje. Señor, en el tiempo y fuera de tiempo, tú sabes. Danos fe, Señor, en ti. Que nuestra fe, por pequeña que sea, Señor, te tenga a ti como el Dios Todopoderoso que eres. Lo que tú quieres hacer, Señor, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y decidimos, Señor, yo quiero confiar en ti. Ayuda a mi incredulidad. Gracias, Jesús.